oportunidades, 5 oportunidades. Esteban, vos me corregís los detalles, ¿no? Y en una oportunidad acompañado por tu hijo de 10 años. Sí, exacto. El año pasado, en ocasión de los 200 años del cruce de los Andes, ahí lo tuve la oportunidad por hacerlo con Bueno, ahora me vas a contar todo de esa experiencia que seguramente tiene muchísimo para dejarnos, ¿no? Pero hablábamos del 9 de julio, hablábamos de Tucumán, hablábamos de la presencia breve del presidente de la Nación y vale la pena recordar que el presidente estuvo en otras oportunidades, pero siempre fueron oportunidades muy recordadas por, bueno, algunos de sus dichos. Sí, se hace mucho la referencia en una oportunidad cuando él cita un poco, quizás no supo expresarse correctamente, sí, quizás para muchos fue una frase desafortunada, el hecho de decir que los congresales estaban angustiados en este momento y demás. Que en el momento de independizarse de España, de hacer la independencia del Reino de España. Quizás la frase fue desafortunada, pero tenía mucho de realidad también. ¿Por qué? Porque el hecho de cómo estaba dado el contexto histórico en ese momento, ¿sí? La única revolución que todavía permanecía en América era justamente la que había llevado adelante las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese momento, justamente estando en Tucumán, todos los congresales estaban a pocos kilómetros también del ejército realista. Un ejército del norte que estaba a órdenes del general Belgrano, pero muy diezmado, que no estaba en pie de poder dar una batalla formal contra los realistas en caso de producirse una nueva invasión. El reino, lo que era todo el territorio chileno también en manos de los realistas, la banda oriental, que lo que es actualmente Uruguay, que estaba levantado en contra de la autoridad de Buenos Aires a través de Artigas y ocupada también en parte por los portugueses, todo lo que es el litoral argentino, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, también formando parte de esta coalición con Artigas. Entonces era realmente una situación bastante complicada para aquellos que estaban ahí en el Congreso. No de angustia porque dudaran de la decisión o de lo que estaban llevando adelante, ¿no? No, justamente, sino por el contexto y la dificultad, además de lo que atravesaban. Exacto, y el momento en el cual les tocaba a ellos tomar esa decisión. Tanto es que el 6 de julio de ese año, el 6 de julio de 1816, Belgrano se presenta en una sesión secreta del Congreso y los insta a que se jueguen el todo por el todo. Esas son las palabras que dice Belgrano. Es hora de jugárselas, es hora de que declaremos la independencia. Y 3 días después, justamente, él habla también de cómo llega a conmoverse él, cómo se emociona él frente a los congresales y cómo prácticamente todos también terminan llorando en al referirse Belgrano de esa manera. 3 días después se da la declaración de la independencia. Entonces, era una situación muy compleja la que se vivía en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede finalmente en ese 9 de julio? Ese 9 de julio, lo que sucedía un poco la dilación de parte del Congreso. San Martín mismo cuando le escribe a Tomás Godoy Cruz, le dice, bueno, ¿cuándo es que empiezan a sesionar? Porque el Congreso... Algunos hacían el chiste de las vacaciones de invierno, ¿no? Claro, de lo que había que esperar. Sí, exacto. Habían comenzado a sesionar el 24 de marzo de ese año. Sí. Y hasta ese momento, hasta julio, todavía no se había hablado de lo importante que era justamente esto, de declararse la independencia. Claro. San Martín le escribe a Godoy Cruz y le dice, ¿hasta cuándo están esperando? O sea, tenemos pabellón, tenemos moneda, tenemos gobierno, pero al día de hoy, si no tenemos la independencia, todo el resto del mundo cree que nosotros seguimos a pupilo del rey de España. Entonces, ánimo, coraje, para los hombres de coraje se han hecho las empresas y demás. Entonces, ese 9 de julio se da, en definitiva, la declaración de la independencia. Pero previamente, por el carácter que tenía el Congreso, se dieron un montón de emociones. Se fue dando distintas medidas. Por eso fue la dilación también de poder declarar efectivamente la independencia. Pero ese día, directamente, sí hubo una moción. Se dijo, cuando terminaron la sesión ordinaria de ese día, a las 2 de la tarde, directamente se tomó la palabra uno de los congresales y dijo, ¿vamos a declarar la independencia, sí o no? Se pusieron todos de acuerdo, el secretario Juan Larrea hizo la lectura justamente de la declaración y ese día
fue que en definitiva se firmó nuestra independencia. En esa declaración, bueno, había varios firmantes y entiendo que la intención era de que fuera en Tucumán justamente para que quedara cerca o un lugar que fuera cercano a todos los que debían trasladarse, ¿no? Pero había algunos que no quisieron estar presentes. Sí, exacto. En realidad fueron 33 los congresales que estuvieron ese día presentes y que participaron del Congreso. Hubieron incluso representantes de lo que es el Alto Perú, lo que es actualmente Bolivia. Claro. Por ejemplo, Cochabamba, de La Paz, no pudieron estar presentes porque las revoluciones que se habían dado ahí habían sido sofocadas por los realistas, entonces no pudieron estar presentes dentro de este Congreso. Pero, por ejemplo, tampoco estuvieron lo que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres, que era justamente la que respondía a órdenes de Artigas, que eran justamente las provincias de Santa Fe, de Corrientes, Entre Ríos, Misiones. Mismo la banda oriental, o sea, el Uruguay también no quisieron estar presentes. Sí. Córdoba, por otro lado, estaba en una situación bastante ambigua. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre se había opuesto a Buenos Aires. Siempre se había opuesto a Buenos Aires. Incluso la contrarrevolución, donde se da la acción de Liniers, se da justamente en Córdoba. En esa situación, igualmente, se hacen presentes ahí, ponen algunas trabas, pero en definitiva terminan declarando también la independencia. Y después incluso tampoco, a pesar de haber sido invitado Paraguay, tampoco está en lo que es el Congreso de Tucumán. Sí. San Martín no estaba ahí en ese momento, pero se encontraba en la provincia de Mendoza. En ese momento San Martín era el gobernador intendente de Cuyo, que era Mendoza, San Juan y San Luis. Era uno de los más interesados en poder que se declarara justamente la independencia. Tanto es así que cuando se lo nombra a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, ¿sí?, de las Provincias Unidas, unos meses antes de la declaración de la independencia, él le escribe directamente y dice: nos tenemos que encontrar, nos tenemos que ver en Córdoba, es urgente, porque San Martín quería ya lanzar lo que era su campaña sobre Chile y luego hacia el Perú. Y se da una situación bastante interesante, porque él llega en julio, él llega justamente el 9 de julio a la provincia de Córdoba, y espera unos cuantos días, ¿sí? Porque la reunión con Pueyrredón se va a dar días después. Espera unos 10 días y le escribe justamente a Godoy Cruz diciéndole: no entiendo por qué no viene el director supremo. Dice: me enteré acá de la declaración de la independencia, dice, y estando lejos de mi provincia, donde sin duda hubiera echado la casa por la ventana, dice, porque era uno de los principales interesados en que se diera esto. Tanto que cuando él es nombrado jefe del Ejército de los Andes, una de sus primeras medidas es enviar a Álvarez Condarco directamente hacia Chile con una copia de la Declaración de la Independencia. Una copia de la declaración que hablaba de una relación violenta con España, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Y qué más? El hecho de poder, primeramente, el 9 de julio es de independizarse de quién, del rey de España y de sus sucesores. Del rey de España, la metrópoli y sus sucesores. 10 días después se cambia en el acta y se coloca, se agrega, y de toda potencia o de todo dominio extranjero. Esto era un poco también vinculado con ¿qué? Con la forma de gobierno que se quería dar para nuestro país en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento estaba bastante en disputa el hecho de o que podíamos ser una monarquía o que pudiéramos ser una república. Entonces, el hecho de colocar esto de toda dominación extranjera también empezaba a dar un poco la idea del rumbo político que se quería tomar para el país. Te preguntaba por el rol en ese momento de San Martín y en qué lugar se encontraba, en paralelo a lo que sucedía el 9 de julio en Tucumán. Y el caso de Juan Azurduy, para aquellos que piensan que estamos hablando de una calle en Puerto Madero y no más que eso. Juan Azurduy, uno de los principales también personajes en el Alto Perú, también defendiendo todo lo que es la frontera norte, ya en lo que es Bolivia y demás. De vital importancia. De vital importancia, sí, de vital importancia, junto con Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes también, que recibe esa orden de parte de San Martín de poder defender todo lo que es la frontera norte para que él pudiera tranquilamente desempeñarse en crear el Ejército de los Andes y continuar con la campaña estratégica continental, de liberar a todo el resto de América. Entonces son personajes que realmente tienen un valor enorme. Juan Azurduy, bueno, por el hecho también de ser quizás la personificación o el hecho de
poder ser el personaje femenino también dentro de todo lo que fue la guerra de independencia, ¿sí? Ella, María del Valle, la denominada Madre de la Patria, o sea, son varios personajes que tuvieron una incidencia muy grande. ¿Y cómo fueron los días posteriores al 9 de julio? Porque hablábamos de cómo llegaban, cómo se llegaba a ese momento donde, bueno, la situación era complicada, no se sabía qué iba a pasar, y el después... Y el después continuó durante algunos meses todavía sesionando dentro de Tucumán y luego se traslada al Congreso hacia Buenos Aires. Ahí ya en Buenos Aires se empiezan a dar una serie de medidas. Ya empiezan más que nada a mostrarse más que nunca las divisiones que existían dentro mismo del Congreso y dentro mismo también de las provincias. Estaba muy representada la religión, bueno, muchos de ellos eran religiosos. Sí, ¿no? justamente. Estaba muy representada y estaba el hecho también de esa diferencia dentro de quienes eran, por un lado, los republicanos más representativos con las ideas de Francia, que se oponían justamente en parte también a lo que era la religión, y la parte religiosa que quería continuar justamente con el carácter que tenía el país. Así que se van acrecentando, se van profundizando mucho más las diferencias dentro del Congreso. Luego ya con la Constitución de 1819, lo que se llama la Constitución Unitaria, ahí se va a terminar de dar el quiebre en todo lo que es la relación entre todas las provincias, y va a comenzar lentamente todo el germen de la guerra civil, que se va a dar en definitiva en enero de 1820 con la sublevación de Arequito y demás. Hablábamos del Alto Perú, ¿y qué pasaba en ese momento con Brasil? Brasil en poder de los portugueses, es más, estamos hablando del imperio de Brasil, de Brasil, Portugal y Algarve, ¿sí? Ellos históricamente habían anhelado poder llegar justamente hacia el Río de la Plata, y aprovechando justamente esas diferencias que existían entre Artigas y Buenos Aires, aprovecharon esa situación para poder invadir, para poder tomar gran parte de lo que es la banda oriental. Que por otro lado, para muchos de los congresales y para muchos de los actores políticos del momento, significaba también el poder aprovecharse de lo que era el hecho de contar con una potencia, como era Brasil, con la tutela de Portugal, para, en definitiva, tratar de aguantar cualquier embate que pudiera venir directamente desde Europa. Entonces muchos incluso hablaban de poder tener una tutela por parte de Portugal, aprovechándose justamente de eso, de que era una monarquía y demás, como para poder acompañar quizás los primeros años de organización, y después sí elegir fehacientemente cuál tenía que ser el rumbo político para nuestro país. Sí, y Warnes, que era uno de los caudillos de Belgrano y del que se habla tal vez un poco menos, ¿no? Sí. Muchísimo menos, bueno, también tiene su calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién era? Warnes era uno de los jefes militares que acompañan en cada una de las distintas expediciones militares al Alto Perú. Tiene una destacada actuación, tanto él como Álvarez de Arenales, también un español peninsular que peleaba para nuestra causa. Son personajes que acompañan a Belgrano y que se empapan de las ideas de Belgrano. Belgrano, que como decíamos, era un personaje muy importante porque había estado previamente en misión diplomática en Europa y llega justo para el momento en que se tiene que declarar la independencia. Entonces, por eso, y que venía con las ideas y que logra empapársela a muchos de sus subordinados, como Warnes y demás. Y con la información también, ¿no? Con la información de todo lo que sucedía en Europa. Claro. Justamente por eso era esto volvemos al principio del contexto histórico, ¿sí? En Europa ya había vuelto al poder Fernando VII, ya había sido derrotado Napoleón. Se estaba formando lo que se llamaba la Santa Alianza. ¿Entre quiénes? Entre los principales reinos de Europa, para poder aplastar a todas las distintas repúblicas que no solamente estuvieran en Europa, sino que estuvieran en cualquier punto del mundo. Entonces se hablaba ya de una expedición muy importante, grande, que en definitiva va a terminar en el norte de Sudamérica, que es la expedición de Pablo Morillo, con alrededor de 10.000 hombres. Se hablaba de una expedición muy importante que iba a caer directamente sobre Buenos Aires para destruir todo lo que era nuestra revolución. Entonces él viene con todas esas novedades, viene con todo lo que estaba sucediendo allá, con la banda oriental ocupada por los portugueses, con los únicos que habíamos resistido, que éramos nosotros. Bueno, contame de tu cruce
El cruce de los Andes, acompañado por tu hijo de 10 años nada más. 10 años, cuando sí. realizaron el cruce. Sí. Me impacta la edad porque, bueno, entiendo que las condiciones climáticas, condiciones de vida, bueno, todo, eran muy complejas, pero sé que fue uno de los que menos se quejó. Sí, es verdad, es verdad. Que tuvo una conducta impecable. Sí, una conducta, la verdad, que tremenda. Nos puso la vara muy alta a todos los adultos. Martín. Fue en el último cruce, porque vos ya habías realizado 4 antes. Yo había realizado 4 antes, sí, en el último y uno que hice en el año 2012, tratamos de realizarlos en las condiciones más parecidas a lo que fue el realizado por el Ejército de los Andes en 1817. Sí. O sea, portando uniformes de época, llevando equipo de época. Claro, sin abrigo en exceso, sin la alimentación necesaria que hoy... De hecho, hoy que usamos el GPS para llegar acá a 15 cuadras, sin nada que los ayudara para orientarse. Sí, exacto. Nada. Solamente confiando en los vaqueanos, sí, que al igual que en 1817, que eran los que conocían las rutas, los distintos pasos y demás, sin llevar elementos tecnológicos, más allá de ellos que por una necesidad y por una cuestión también para nosotros de poder tenerlos lo mejor posible, claro, para que no hubiera ningún tipo de problema, tratamos de hacerlo lo más parecido posible. Así que sí, Martín con un uniforme de un tambor del Ejército de los Andes, como eran los chicos en esa época, que desempeñaban esa función. Él montando en mula, entre 8 a 10 horas cada día, cada jornada, con viento, con frío, con lluvia, con nieve, como nos tocó. ¿Cuánto tiempo demoraron? En total, toda la expedición fueron 14 días. En sí, metidos en la montaña sin ningún tipo de comunicación del lado argentino, porque unimos San Juan con el norte de Chile, con Coquimbo. En lo que fue el lado argentino fueron 7 días metidos en la montaña sin comunicación, sin nada. Y con el peligro que esto implica también, ¿no? Con el peligro que eso implica, sí, exacto. Nos cruzamos obviamente con puesteros y demás, con algún puesto minero de avanzada y demás, pero después fue sin nada. ¿Cuál es la sensación de haberlo logrado? ¿Qué significaba para vos? La sensación es poder justamente admirar muchísimo más a esta gente, porque el hecho de poder vivenciarlo, yo tuve la oportunidad y hace muchos años que tengo la oportunidad de ir a colegios y demás, y yo le digo a los chicos, no es por el hecho de decir, bueno, lo hice como San Martín, no, todo lo contrario, es el hecho de decir, siento más admiración por esta gente, por estos hombres, con los medios de aquella época y demás, por el hecho de cómo lo hicieron. Esto es lo que hizo San Martín. Esto es lo que hizo, y sumando que el hecho de que yo no tenía la incertidumbre y los nervios de saber en qué momento me iba a enfrentar con el enemigo, como sí pasó con ellos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias, por favor, es un placer. Bueno, tenemos que cambiar el tema y contarles, seguramente recordarán, de esto hablamos la semana pasada, bueno, los dichos de Carrió, y seguramente se preguntarán cuáles exactamente, porque hubo varias definiciones que generaron mucha polémica, pero una de estas definiciones tenía que ver con una recomendación a aquellos que puedan, a la clase media, a hacer changas, pero también a dar propinas. Bueno, luego de que dijera esto Elisa Carrió, repito, en el marco de una sucesión de declaraciones que generaron muchísima polémica, les vamos a mostrar qué es lo que sucedía en la noche de ayer, el programa ADN, programa que realiza C5N todos los